Buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Kelly Jiménez, soy asesora jurídica y legislativa de Azocars. Muchas gracias por estar participando en esta sexta videoconferencia entre Azocars y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En esta oportunidad sobre elaboración de las políticas de conciliación y de prevención del daño antijurídico por parte del Comité de Conciliación a cargo de la doctora Yosira Daza. Muchísimas gracias y ya en un par de minuticos empezamos. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy. Vamos efectivamente, como se mencionó hace un momento, a hablar de políticas de prevención y directrices o políticas de conciliación, funciones que, como ustedes saben, están a cargo del Comité de Conciliación. Voy a presentarles la pantalla para dar inicio a esta charla. Si alguien, por favor, me confirma si logran ver ya la presentación, les agradecería. Sí se está viendo, doctora. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Kelly. Las preguntas las voy a resolver al final de la presentación, de manera que pues les agradezco que las dudas que vayan surgiendo a lo largo de la presentación pues las puedan escribir en el chat y al finalizar la presentación pues las leeré y daré respuesta a las mismas. Regálenme un segundo. Perfecto. He denominado esta charla o esta presentación políticas de prevención del daño antijurídico y de conciliación, mecanismos de protección del patrimonio. Primero voy a hacer referencia a las políticas de prevención del daño antijurídico, luego voy a abordar el tema de las directrices de conciliación, esto pues para que tengamos presente la metodología que voy a utilizar el día de hoy. Iniciemos entonces con las políticas de prevención del daño antijurídico.
Y para ello, inicio haciendo referencia al fundamento normativo. Actualmente, ¿en dónde está consignada la obligación de formular políticas de prevención del daño jurídico? Y ello está actualmente en la Ley 2220 de 2022, que como ustedes saben es el Estatuto de Conciliación y entró en vigencia el 30 de diciembre del año pasado. En el numeral primero del artículo 120 se menciona que primero es una responsabilidad del Comité de Conciliación. Entre muchas de sus funciones tiene formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si, no sé si sea este el caso, pero qué ocurre si en la entidad no existe Comité de Conciliación? Porque no existía la obligación de conformar el Comité de Conciliación y no se hizo de manera facultativa, pues esto no exime de ninguna manera la obligación de formular políticas, ni la obligación de, me adelanto un poco, de formular directrices de conciliación, ni de cumplir con la totalidad de las funciones a cargo del Comité de Conciliación, pues en este caso lo que el legislador previó es que estas funciones serían asumidas y debería cumplirlas el representante legal de la entidad. Entonces, formular, volvamos nuevamente a el numeral primero del artículo 120, que menciona esta función de formular políticas de prevención. Formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico. ¿Qué es prevenir? ¿Sí? ¿Qué es prevenir? Y por otro lado, ¿qué es daño antijurídico? Como dos conceptos clave dentro de esta función que estamos revisando y que vamos a revisar a lo largo de esta charla. Prevenir es anticiparse, prevenir es prever, prevenir es conocer de antemano que se me puede causar, que se puede causar un daño, que se pueden causar, que se pueden generar unos perjuicios y tomar las medidas. ¿Prever para qué, mejor dicho? Prever para tomar las medidas que sean pertinentes, conducentes, necesarias para evitar que si ese daño ya se me causó, evitar que a futuro se me siga causando. Si no se me ha causado, evitar que a futuro se llegue a causar. Y pues como ustedes saben, daño antijurídico es ese daño que lo padece una persona que no está en la obligación jurídica de soportarlo, que no tiene por qué soportarlo. Luego entonces, formular y ejecutar políticas ¿para qué? Para prever, para anticiparse de antemano que se pueden presentar daños que quien los padece, quien los sufre, no está en la obligación de soportarlos y no tiene por qué asumir esa carga. ¿Por qué es importante prevenir? Acabamos de mencionar que es una obligación, que hay una obligación establecida, señalada en una disposición normativa que señala que efectivamente hay que formular políticas de prevención. Pero más allá de la obligación y más allá del deber, ¿por qué es importante prevenir? Les traigo estas cifras de número de procesos judiciales activos y valor de las pretensiones. Es una información tomada del sistema ECOBI, ¿sí? Con corte a diciembre de 2022, que nos muestra que hay, o había para ese momento, 332.206 procesos judiciales activos, que en pretensiones equivalen a 498 millones de pesos. De manera que digamos, estos valores y estas cifras nos tienen evidentemente que llevar a pensar que más allá de cumplir con una obligación legal, hay una realidad evidente en el panorama litigioso de la entidad y que hay que formular políticas de prevención cada vez más serias, cada vez más profundas y cada vez más enfocadas efectivamente a cumplir el objetivo para el cual fueron creadas, y es disminuir la litigiosidad del estatus. Traigo estas cifras para que tengamos presente que, insisto, más allá de hacer la política de prevención, porque hay que hacerla, porque es importante que cuando llegue un ente de control y pregunte si la Corporación Autónoma de Boyacá tiene política de prevención, más allá de eso, sean políticas de prevención que respondan a necesidades y que efectivamente permitan cumplir el objetivo de las políticas de prevención, que es disminuir la litigiosidad en contra de las entidades públicas. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica, como muy seguramente algunos de ustedes saben, es líder en materia de política de prevención, tiene funciones, desde su creación se le fueron asignadas funciones
en materia de política de prevención, tiene a su cargo la revisión, por ejemplo, metodológica de la política de prevención del daño antijurídico, y en el desarrollo de, digamos, de esa participación importante de la agencia dentro de todo el tema de política de prevención, ha expedido una serie de lineamientos que desarrollan las distintas fases de la política de prevención del daño antijurídico. Actualmente tenemos vigente la circular número 5 de 2019, que esa circular básicamente lo que contiene son lineamientos para abordar, para desarrollar las distintas fases de la política de prevención del daño antijurídico. ¿Cuáles son esas fases? Son 4. Formulación de la política, aprobación de la política, implementación de la política y seguimiento de la política. Todas son igual de importantes. Todas son igual de necesarias para cumplir con el objetivo y para cumplir con el cometido de disminuir la litigiosidad, que es el fin último por el que las entidades tienen la obligación, los comités de conciliación tienen la obligación de formular política de prevención del daño. En estas fases, no solamente, y eso es importante recalcarlo, no solamente interviene la oficina jurídica. Y eso, digamos, lo hemos visto a lo largo de los años en las asesorías que hemos brindado a las entidades, que muchas veces el tema de la política se le delega exclusivamente a la oficina jurídica, y no es así. En la formulación de la política, en la aprobación, en la implementación y por supuesto en el seguimiento de la política debe participar toda la entidad y principalmente las áreas que están generando esa configuración de daño antijurídico, las áreas que están dando lugar a que se presenten demandas, a que se condenen o que se condene, perdón, a la entidad por la configuración de daño antijurídico. La fase de formulación, rápidamente voy a contarles en qué consisten estas 4 fases, pero me voy a centrar en la fase, digamos, como a desarrollar un poco más la fase de formulación de las políticas para recordar, para, digamos, traer a colación cuáles son esos elementos y cuáles son esos requisitos que las entidades deben tener en cuenta, que los comités de conciliación deben tener en cuenta al momento de formular la política, pero en todo caso voy a mencionar, digamos, en qué consiste cada una de estas etapas. Entonces, en la fase de formulación, digamos, en la fase de formulación de la política de prevención, se tienen que cumplir una serie de requisitos, ya los vamos a ver más adelante. Para las entidades públicas del orden nacional, estos lineamientos contemplados en la circular 5 de 2019 son de obligatorio cumplimiento, de manera que las entidades públicas del orden nacional sí deben formular su política de prevención a partir de, digamos, los criterios dados por la agencia y en las herramientas y mecanismos que la agencia ha dispuesto para el efecto. Con esta circular número 5 había un anexo, una herramienta en Excel anexa, en donde las entidades formulaban la política y realizaban el respectivo seguimiento de la misma. Actualmente, ya las políticas se formulan directamente en el Sistema de Información Litigiosa del Estado de COGI, en un software que se diseñó y que se puso en funcionamiento y en el que las entidades públicas de aquí en adelante, salvo instrucción en contrario, pero que de aquí en adelante deberán formular la política de prevención ya directamente en ese software. Algunos ya tendrán presente que este año, entre los meses de noviembre y diciembre, hay que formular la política de prevención del daño antijurídico que se va a ejecutar, que se va a poner en marcha para las vigencias 2024 y 2025. ¿Qué es importante tener en cuenta frente a la formulación, digamos, de la política de prevención? Que hay que, como lo mencionaba, seguir esos lineamientos previstos por la agencia, que la política de prevención se formula cada 2 años, que para la formulación de la política de prevención, la información que se debe tomar es la correspondiente a los 21 meses anteriores, o sea, hacia atrás, tomamos 21 meses hacia atrás, contados a partir de 21 meses anteriores a la formulación de la política de prevención. En cuanto a la aprobación de las políticas de prevención, que es la segunda fase de ese ciclo de política de prevención del daño antijurídico, hay 2 aprobaciones, es importante que lo tengan presente, una aprobación de contenido, o de fondo, una aprobación metodológica. La primera
a cargo del Comité de Conciliación como instancia obligada o con la función para formular y ejecutar las políticas, y una aprobación metodológica que la ha venido realizando la Agencia Nacional de Defensa Jurídica. La tercera fase corresponde a la implementación de la política, que consiste básicamente en poner en marcha, ejecutar esa política, ese plan de acción que se formuló, que se estableció y que se aprobó en su momento, como les digo, en este caso, la aprobación de contenido por parte del comité y la aprobación metodológica. Ambas, a la fecha, ambas aprobaciones son requeridas para que se entienda que hay una política de prevención aprobada y para que ésta pueda ser implementada al interior de la entidad. Y finalmente, la cuarta fase es el seguimiento. Igual de importante que las anteriores, ¿sí? Porque el seguimiento, que consiste en revisar el resultado de esos indicadores, que ya los vamos a ver, que los vamos a mirar ahora en la fase de formulación, es importante porque de ahí se derivan los insumos para poder determinar, para poder establecer si efectivamente la política de prevención formulada cumplió el objetivo para la cual fue diseñada, si efectivamente se disminuyó o no se disminuyó la litigiosidad, si efectivamente se realizaron las medidas y los mecanismos previstos en la política que fue aprobada. Por ahí, digamos, hay una frase muy conocida que dice que lo que no se mide no se puede corregir, no se puede mejorar, y es cierto. Si yo no sé, si la entidad no sabe cómo le fue, qué resultado tuvo la política de prevención que implementó, pues no hay forma de corregir, no hay forma de mejorar, no hay forma de poder evidenciar si efectivamente se está, como digo, cumpliendo con el objetivo de la política, que finalmente, lo recuerdo, es la disminución de la litigiosidad. En la práctica, nos hemos encontrado con casos aislados de entidades que formulan la política, como les decía, para cumplir con una obligación, para cumplir con una, digamos, con una responsabilidad, la formulan y la envían a la agencia para que la agencia dé su aprobación metodológica, pero nunca la llevan al comité de conciliación. El comité de conciliación nunca la aprueba. El comité de conciliación de pronto no está enterado de cómo quedó y cómo fue aprobada la política de prevención por parte de la agencia. Entonces, digamos, mencionar, lo traigo a colación para hacer referencia a la importancia de que efectivamente todas estas fases se desarrollen, se cumplan. Porque una política de prevención aprobada metodológicamente por la agencia es una política de prevención que no se puede implementar, porque al interior de la entidad, quien tiene la responsabilidad de aprobar el contenido de esa política, quien tiene la función establecida, no ha aprobado, no hay un acto en el comité de conciliación donde se haya dejado constancia de la aprobación de la política para, digamos, su posterior implementación. O entidades que formulan, se hace la aprobación metodológica, la aprobación de contenido, pero nunca la implementan. Y llega el momento de la presentación del informe de seguimiento, olvidé precisárselos en la parte del seguimiento, y como un lineamiento de la circular 5, las entidades cada 28 de febrero deben enviar un informe con los resultados de la implementación. Deben decirle a la agencia, mire, frente a la política de prevención, dijimos que íbamos a hacer este mecanismo, dijimos que íbamos a hacer esta medida, dijimos que íbamos a hacer esta, y que este es el resultado, digamos, del impacto de esa política de prevención. Y aquí están, digamos, como nuestros resultados, cómo fue esa implementación de la política de prevención. Pero hay muchas entidades que llega el 28 de febrero y no saben qué van a reportar, qué le van a entregar a la agencia, qué información tienen que suministrar, porque nunca implementaron la política de prevención, porque no se hicieron las actividades que estaban previstas, porque no se cumplieron con los mecanismos, no se cumplió con la medida. Pues el indicador de impacto, sí, como lo vamos a ver más adelante, pues sí depende de la variación de la litigiosidad, entonces no está, digamos, tan ligado a lo que hace la entidad, sino pues
no está ligado al mecanismo ni a la medida. Ya les voy a, ahora que empiece a hablar de la fase de formulación, pues les voy a mencionar sobre estos conceptos de medida, de mecanismo, para pues, que los podamos tener claro, pero quería empezar como mostrándoles todo el ciclo para tener, digamos, una política de prevención del daño antijurídico, hacer énfasis en que la política no es solo formular, que la política tiene 4 fases que se deben desarrollar y que se deben cumplir, que no es, y eso lo voy a insistir mucho, no es una obligación solamente de la oficina jurídica, es una obligación en la que deben cumplir todas las áreas misionales y en general todas las áreas de la entidad que puedan causar el daño antijurídico, si ya se causó, o el que se puede causar en el evento en que no se haya causado. Entonces, pasemos a la fase de formulación de la política de prevención. ¿Qué hay que tener en cuenta para formular la política de prevención? Voy a mencionar los aspectos más importantes a tener en cuenta cuando se enfrenten a digamos, materialización de la obligación de formular políticas de prevención. Entonces, lo primero y de lo que se parte es de un insumo, ¿sí? Seleccionar un insumo que es el que sirve de base, el que sirve de inicio para la formulación de la política. La circular 5, eso sigue vigente, la circular contempla una serie de insumos que las entidades pueden analizar y que las entidades pueden tomar para formular la política de prevención. Pero de esos insumos hay 2 que van a prevalecer sobre los demás, y es la litigiosidad o las sentencias condenatorias. Es decir, si una entidad tiene litigiosidad, si una entidad ya ha sido condenada en determinada causa de litigio, ese debe ser su insumo principal para formular políticas de prevención. Obviamente, si efectivamente hay esas demandas, denotan o muestran una falla al interior de la entidad, si esas demandas denotan que efectivamente hay errores que se pueden prevenir y que se pueden corregir. Pero en el evento en que no haya demandas, que no hayan sentencias condenatorias, pues de manera accesoria se pueden utilizar otros insumos como solicitudes de conciliación, solicitudes de extensión de jurisprudencia, riesgos, solicitudes de conciliación, entre otros. Esos insumos, digamos, ¿cuál es el periodo? Yo que debo, o sea, sí, yo debo seleccionar demandas, pero ¿en qué tiempo? ¿Sí? Hace un momento lo mencionaba, se selecciona el insumo, que, insisto, principalmente deben ser demandas o solicitudes, sentencias condenatorias. Se seleccionan esas demandas allegadas a la entidad en el periodo de 21 meses anteriores a la formulación de la política. Sí, el insumo, digamos, salvo riesgos, pero los demás insumos son los correspondientes a los 21 meses anteriores a la formulación de la política de prevención. Una vez se han seleccionado los insumos, vamos a hablar de litigiosidad. ¿Qué es lo siguiente que debe hacer quien formula la política de prevención? ¿Qué es lo siguiente que debe hacer el comité de conciliación? El comité de conciliación debe identificar la causa asociada a esos insumos. Causa entendida como el porqué del insumo. Es decir, si estamos hablando de que el insumo fue litigiosidad, la causa entonces es el porqué esos litigios en contra de la entidad. ¿Cuáles son las razones por las cuales están demandando a la entidad? Por ejemplo, si es un tema de ilegalidad del acto administrativo que vincula a funcionario de provisionalidad. Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales están demandando a la entidad por esas ilegalidades, por esas desvinculaciones? Como ustedes saben, el ECOGI tiene parametrizadas, actualmente son 698 causas,
Y las entidades, al formular la política de prevención, sí o sí deben trabajar con una de las causas, o deben trabajar con las causas que ya están parametrizadas dentro del sistema de información. Bien, entonces ya tenemos insumo, ya sabemos que la política de prevención se va a formular a partir de la litigiosidad de la entidad, ya sabemos que revisadas esas demandas, la causa de litigio, por ejemplo, es ilegalidad del acto administrativo que vincula a funcionario en provisionalidad o de carrera administrativa o configuración del contrato de realidad. Ahora viene la subcausa. La subcausa es ir más al fondo. Ok, yo sé que hay una ilegalidad de acto administrativo que desvincula a funcionario de provisionalidad, pero ¿por qué? La subcausa es la falla, la subcausa es el error al interior de la entidad. ¿Qué es lo que estamos, por así decirlo, haciendo de manera errada? ¿Cuál es la falla que al interior de la entidad estamos cometiendo que está dando lugar a la expedición de actos administrativos presuntamente viciados de ilegalidad? Actos administrativos de desvinculación de funcionarios en provisionalidad viciados presuntamente de ilegalidad. ¿Qué es lo que al interior de la entidad estamos haciendo? La subcausa es sumamente relevante porque, digamos, de la subcausa prácticamente depende el éxito de la política de prevención. Que la entidad pueda tener identificado de manera correcta, de manera precisa, cuál es ese error, qué es lo que yo tengo que prevenir, es claro, porque de ello va a depender que la medida, que la acción que yo vaya a tomar para evitar que eso se configure o se llegue a configurar sea exitosa. ¿Listo? Entonces es importante y hemos notado que muchas veces hay falencias al momento de identificar la subcausa, al momento de llegar al fondo y poder determinar cuál es la falla, cuál es el error de la entidad, ¿sí? Muchas veces, de hecho, porque el tema de la política se toma muy por encima y muy someramente y muy a la ligera y no con la responsabilidad que implica formular la política de prevención del daño ambiental. Si no hay una subcausa bien determinada, si no hay una subcausa bien enfocada, lo más probable, ya nos ha ocurrido, es que la política de prevención no sea exitosa y que la política de prevención no cumpla el objetivo para el cual fue previsto. Entonces, si estamos hablando de que la causa es ilegalidad del acto administrativo que vincula a el funcionario en provisionalidades, ¿por qué? Porque están demandando la entidad por la presunta ilegalidad de esos actos. ¿Cuál es el error? ¿Qué es lo que no estamos haciendo? No estamos motivando los actos administrativos de manera correcta, los actos administrativos no los está expidiendo el funcionario competente, pero es de verdad llegar, entrar al fondo, revisar cada uno de esos insumos para poder establecer y para poder determinar en dónde está la falla y en dónde está el error. Insisto, una subcausa que no esté bien delimitada es una política que no va a cumplir los objetivos para los cuales debe ser aprobada y debe ser implementada. Entonces ya tenemos litigiosidad, ya tenemos una causa identificada, ya sabemos cuál es ese error de la entidad. ¿Qué sigue? Sigue la puesta en marcha de una medida. Claro, yo tengo aquí un error identificado, yo tengo aquí una falla. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué acción? ¿Qué medida voy a tomar para evitar que esa subcausa se siga materializando? Para evitar que me sigan demandando, para evitar que me sigan condenando, para evitar que sigan llegando a la entidad, que sigan convocando a la entidad a conciliar por esa subcausa. Eso es la medida, es qué voy a hacer, cuál es la acción que yo voy a tomar, cuál es, insisto, la medida que voy a poner en marcha, que voy a poner en ejecución. Una vez tenga identificado cuál es esa medida, el qué voy a hacer, lo siguiente es establecer un mecanismo. Y ese mecanismo básicamente es ¿qué va a hacer la entidad para materializar y para ejecutar la medida? ¿Sí? Ya lo vamos a ver en un ejemplo. ¿Cómo se vería? Porque a veces suele confundirse medida y mecanismo. Digamos,
el mecanismo complementa la medida, ¿sí? No puede haber solo mecanismo, tiene que haber una medida y tiene que haber un mecanismo. El mecanismo es, digamos, cómo se materializa la medida, cómo se da a conocer, cómo se divulga la medida o cómo se materializa, y depende un poco digamos, de las medidas y de los mecanismos que se seleccionan. Actualmente, en cuanto a medidas y mecanismos, el sistema, y así estaba también en el Excel, tiene unas medidas y unos mecanismos parametrizados, ¿sí? Ya hay unas opciones que la agencia identificó que son recurrentes en el tema de formulación de la política, y lo que hizo fue parametrizarlas. En todo caso, hay una opción de otro, tanto de otra medida como de otro mecanismo, para que las entidades digamos, puedan salirse un poco de esa parametrización y puedan seleccionar y puedan escoger una medida y un mecanismo distinto a los que ya tiene, digamos, listados el aplicativo. Y esto es muy importante porque muchas veces también en cuanto a medida y mecanismos, las entidades se quedan cortas porque trabajan con esa parametrización que ya está, que no es obligatoria, y pierden la oportunidad de innovar, de trabajar y de apostarle a otras medidas y a otros mecanismos que pueden incluso resultar más eficaces y más eficientes para la subcausa que se quiere, digamos, que se quiere prevenir. Pero muchas veces las entidades se limitan, como digo, a seleccionar esas medidas y esos mecanismos parametrizados, olvidando que hay una opción, digamos, que les permite incluir, ser más dinámicos, ser más proactivos, si así podemos llamarlo, y trabajar con medidas y mecanismos distintos a los que la agencia ya previamente identifica. Y finalmente están los indicadores. En la fase de formulación, las entidades deben formular tres indicadores para medir el cumplimiento de la política. ¿Cuáles son esos indicadores? En primer lugar, tenemos el indicador de gestión. El indicador de gestión ha sido, digamos, instituido para medir el cumplimiento del mecanismo. El segundo indicador es el indicador de resultado, que está previsto para medir, valga la redundancia, la medida. Que efectivamente la medida que se planteó se haya realizado. Ese digamos, el objetivo del indicador de resultado. Y el tercer indicador es el indicador de impacto. Y el objetivo de este indicador de impacto es medir el cambio en la litigiosidad. Medir si efectivamente esa política cumple el objetivo por el cual fue aprobada o no. Si efectivamente hubo una reducción del litigio por esa causa y por esa causa, porque realmente el indicador de impacto lo medimos a partir de las causas, porque son las que se encuentran parametrizadas y son, digamos, a las que las entidades asocian los procesos cuando las demandan. Si en lugar de haber una disminución, lo que hubo fue un aumento de la litigiosidad, eso nos lo va a medir el indicador de impacto, o si no hubo ni aumento ni reducción y la litigiosidad se mantuvo. ¿Listo? Esos son los tres indicadores necesarios sobre los cuales además se realiza ese informe de seguimiento, sobre los cuales hay que hacer ese reporte de seguimiento y sobre los cuales hay que informar a la agencia cuál fue el resultado de la implementación de la política y cuál fue el resultado de esos tres indicadores. ¿Listo? Con esa información, digamos, vamos a tener unos datos, vamos a tener unos números frente al indicador de gestión. Lo que nos va a arrojar es un dato, 2, 3, dependiendo. Lo mismo frente a la medida, 2, 3, dependiendo de lo que se haya señalado. Y también con el indicador de impacto vamos a tener un número. Pero lo que debe hacer la entidad en esa fase de seguimiento, en esa cuarta fase, es revisar, sentarse a revisar esos datos, a interpretarlos, a sacar las conclusiones correspondientes y las conclusiones a las que haya lugar. Es decir, tenemos que seguir trabajando con esta medida,
con este mecanismo nos dio resultado, fue eficiente, sí, no, y mirar a futuro qué se va a hacer con la política de prevención. Digamos que esos son los elementos más importantes a tener en cuenta, requeridos además en el software para la formulación de la política de prevención, insumo, causas, subcausas, medida, mecanismo, y finalmente en la fase de formulación hay que establecer cuáles son, digamos, los indicadores, cómo vamos a medir, pero son tres: gestión, resultado e impacto. Recuerda, el de gestión mide el cumplimiento del mecanismo, el de resultado mide el cumplimiento de la medida, y el de impacto mide la litigiosidad. La litigiosidad, las condenas, y si se trabajó con riesgos, también, digamos, para el tema de riesgos, lo que mide es que no se hayan generado demandas en contra de la entidad por esa causa. Y pues para el tema de la litigiosidad, que no haya aumentado la litigiosidad o que no se hayan presentado más sentencias condenatorias por esa causa. Ese es el indicador de impacto. Veamos entonces rápidamente un ejemplo de cómo sería, digamos, cómo se visualizaría los anteriores elementos en una política de prevención. Entonces, un ejemplo muy sencillo, como para que podamos, digamos, recopilar un poco lo que acabo de mencionar hace un momento. Entonces, en cuanto al insumo, de los insumos seleccionados o de los insumos disponibles, perdón, vamos a suponer que tenemos litigiosidad, que la litigiosidad fue el insumo seleccionado porque efectivamente en ese periodo de 21 meses anteriores a la formulación de la política, se evidenció que había un número determinado de demandas en la entidad que hacen, obviamente, necesario e imperioso que se empiece a trabajar y que se empiece a construir una política de prevención sobre ese tema, ¿cierto? En cuanto a las causas, vamos a suponer que una causa transversal de litigio, configuración del contrato de realidad. Es decir, en ese periodo de 21 meses anteriores a la formulación de la política, efectivamente se presentaron demandas en la entidad, dentro de las cuales están las de la causa configuración del contrato de realidad, y es sobre esa que se va a trabajar la política de prevención del daño. ¿Listo? La subcausa, es decir, claro, ya sabemos que hay litigiosidad, ya sabemos que la causa de esas demandas fue la presunta configuración del contrato de realidad. Ahora vamos a determinar, vamos a mirar cuáles fueron esos errores en que pudo incurrir o en que ha incurrido la entidad para dar lugar a esa presunta configuración del contrato de realidad. Entonces tenemos que, luego del análisis de esas 30, 40, 50 demandas en las que la entidad haya recibido por configuración del contrato de realidad, se encontró que había una sola causa, o que si bien habían varias causas, digamos, para el tema de la limitación de la autonomía del contratista frente al cómo, cuándo y dónde se prestaba el servicio, era la que más tenía, digamos, litigiosidad o demandas. Para este caso vamos a suponer que de las 50, solamente, o todas, perdón, correspondían a la limitación de la autonomía del contratista. Es decir, ¿cuál es esa falla o error al interior de la entidad que identificaron en esas demandas? Todas estaban mencionando que se había limitado la autonomía del contratista porque se le estaba indicando cómo, cuándo y dónde debía prestar el servicio. En cuanto a la medida, entonces tenemos que fijar lineamientos, es decir, hay un tema de limitación de la autonomía del contratista, ¿sí? ¿Cuáles son las acciones que la entidad identificó que podía realizar, que podía ejecutar, que podía poner en marcha para evitar que se sigan presentando demandas por configuración de contrato de realidad? Vamos a suponer que la entidad encontró que fijando lineamientos se puede contrarrestar esa limitación a la autonomía. Fijando lineamientos para indicar a los supervisores de los contratos cómo no limitar la autonomía, qué debe hacer para garantizar esa autonomía del contratista y qué no debe hacer para limitar esa autonomía del contratista.
Esos lineamientos, ¿dónde van a quedar consignados? Esos lineamientos van a quedar consignados en un documento. Un documento en el que se relacionen los distintos lineamientos, los distintos pasos, las distintas directrices e instrucciones que han de tenerse en cuenta por parte del supervisor del contrato para limitar la autonomía, para evitar limitar la autonomía del contratista en la fase de ejecución de ese contrato. El mecanismo, decíamos entonces que el mecanismo, digamos, es la forma de dar a conocer la medida, es la forma de cierta manera, materializar la medida. Entonces, ¿cómo en este ejemplo se dan a conocer esos lineamientos? ¿Cómo se le informa? ¿Cómo se divulga? ¿Cómo se le indica o se le hace saber a los supervisores que se han expedido unos lineamientos a tener en cuenta en la fase de ejecución del contrato para evitar limitar la autonomía del contratista? Entonces vamos a suponer que se van a realizar cada cierto tiempo capacitaciones presenciales. Como la política tiene una vigencia de 2 años, ¿sí? En cada año tienen que realizarse actividades. Y esto es muy importante porque, digamos, muchas veces las entidades se encuentran al momento de enviar el seguimiento que se debe hacer anual con situaciones en que dicen, ay, pero la política de prevención tiene una vigencia de 2 años. Entonces yo en el primer año no hice, sí, yo dije que iba a fijar unos lineamientos y que iba a hacer unas capacitaciones presenciales. Pero como la política tiene una vigencia de 2 años, yo en el primer año no hice nada. O sea, yo no fijé lineamientos, yo no hice capacitaciones presenciales, porque no, o sea, lo dejé para el segundo año y eso no está bien y eso no corresponde a los lineamientos dados por la agencia. La política tiene una vigencia de 2 años y en los 2 años la entidad tiene que realizar actividades tendientes a cumplir con su implementación. Tiene que fijar lineamientos, tiene que realizar capacitaciones presenciales. ¿Qué puede pasar en el año siguiente? Que la entidad, bueno, ya fijó en el primer año sus lineamientos, ¿sí? Ya tiene claros sus lineamientos y sus instrucciones, y en el siguiente año lo que puede hacer es, bueno, ya no voy a fijar nuevamente lineamientos, ya lo que voy a hacer es revisar si hay lugar a algún ajuste, si hay lugar a alguna actualización de esos lineamientos, y dejo la constancia de eso y por supuesto continúo con las capacitaciones presenciales o con digamos, la ejecución del mecanismo que se haya seleccionado. Yo menciono capacitaciones presenciales porque pues, ese es digamos, el mecanismo que estamos utilizando para este ejemplo. Y tenemos entonces indicadores de gestión, de resultado y de impacto. Entonces, ¿cuál sería ese indicador de gestión? Si lo que la entidad va a realizar son capacitaciones presenciales, recuerden que el indicador de gestión mide el cumplimiento del mecanismo, estamos diciendo para este ejemplo que el mecanismo son capacitaciones presenciales, entonces, digamos, ese mecanismo sería, perdón, ese indicador de gestión lo que buscaría medir es, frente a esas capacitaciones presenciales que se planearon, que sería el denominador, cuántas capacitaciones presenciales efectivamente se realizaron, ¿sí? O sea, yo planeé 2 capacitaciones o 4 capacitaciones presenciales para el primer año, 4 capacitaciones presenciales para el segundo año. Entonces, digamos, el indicador de gestión lo que me va a medir es de esas 4, cuántas se hicieron, ¿listo? Igual, bueno, ¿cuál sería? Importante también mencionar eso, ¿cuál sería finalmente el soporte para verificar el cumplimiento de ese mecanismo y por supuesto, tener ese soporte para calcular ese indicador de gestión? Sería, para el caso de las capacitaciones presenciales, pues actas de las capacitaciones en donde se evidencien los temas que se tocaron, en donde se evidencien también las personas que asistieron, muchos, que me parece muy importante, muchos también además de solo brindar esas capacitaciones, realizan evaluaciones a los asistentes. Ese también puede ser un insumo para acreditar el cumplimiento de ese mecanismo y para acreditar ese indicador de gestión.
El indicador de resultado, que sería el que mide la medida, ¿sí? Sería igual, bajo la misma lógica, qué planea la entidad realizar, qué medida planea la entidad realizar, que es el denominador, versus lo que efectivamente hace la entidad, la medida que efectivamente realiza la entidad, y ese es el numerador. Yo siempre suelo decirlo al revés, pero digamos, para ser un poco más clara, el numerador es para el indicador de resultado, aplica igual para el indicador de gestión, pero para el indicador de resultado, que es el que estamos, digamos, al que me estoy refiriendo actualmente, es lo que, digamos, la medida que se realizó, la medida que se ejecutó, que se realizó, que se implementó, sobre la medida que se planeó realizar. ¿Sí? Acá se establecieron 2 lineamientos, ese es el denominador. ¿Cuántos se hicieron? Se hicieron 2. O se hicieron 2 lineamientos y efectivamente se planearon 2 lineamientos. Y finalmente el indicador de impacto, que es un indicador que ya se calcula automáticamente, es un indicador que las entidades no tienen que formular, las entidades no tienen que echar, digamos, como mano de eso, porque el aplicativo ya lo trae para los casos en que el insumo sea litigiosidad, riesgos y sentencias condenatorias. En los demás, digamos, cuando se seleccionan otros insumos, la entidad les va a pedir que incluyan el número de, digamos, de insumos que analizaron al momento de formular la política de prevención. Por ejemplo, si van a trabajar con solicitudes de conciliación, al momento de formular la política se les va a pedir que indiquen cuántas solicitudes de conciliación analizaron, cuántas solicitudes de conciliación revisaron para formular la política de prevención, y con posterioridad, cuando estén en la fase de seguimiento, cuando estén en la fase de reporte de esos indicadores, el sistema les va a pedir que indiquen cuántas solicitudes de conciliación recibieron en el periodo de implementación correspondiente, porque como se hace anual el seguimiento, la información que se pide de indicadores es para cada año. ¿Listo? Por eso la importancia de que planeen, como está previsto, planeen actividades para realizar durante los 2 años y efectivamente las hagan, porque no es válido el argumento de, insisto, el argumento de es que tengo 2 años para ejecutar la política, entonces yo he decidido ejecutar la política de prevención. Todas mis medidas, todos mis mecanismos, he decidido implementarlos en el último año. No es un argumento aceptado, y en ese caso lo que les va a quedar a las entidades es un incumplimiento. Lo que se va a ver reflejado y lo que va a ver reflejado, va a poder visualizar y va a poder interpretar la agencia, es que hubo un incumplimiento en la implementación de esa política de prevención, que la entidad en ese año no cumplió con su obligación. Porque, insisto, la obligación no es solo formular política, no es solo aprobar, es también implementar y, por supuesto, hacer el respectivo seguimiento. Lo que hasta acá la presentación general de cómo formular una política de prevención, cuáles son las fases de esa política de prevención, a cargo, como he mencionado en el comienzo, a cargo de quién está esa política de prevención y por qué, sobre todo por qué es importante formular políticas de prevención al interior de las entidades y qué es lo que buscamos finalmente, además de cumplir con una obligación legal, qué es lo que buscamos con la formulación de políticas de prevención. Voy a dar paso entonces a el tema de directrices de conciliación. ¿Listo? Para el tema de directrices de conciliación, la agencia hace unos años elaboró una metodología, elaboró un aplicativo. Algunos de ustedes probablemente hicieron parte de un proyecto que se denominó Modelo Óptimo de Gestión. No sé si haya alguien de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, pero tengo muy presente que la Corporación Autónoma de Boyacá el año pasado estuvo en la implementación del MOC, se certificó, hicimos un trabajo de la mano, una asesoría permanente durante todo el año pasado, y a final de año pues las entidades que cumplieron con la implementación del modelo se certificaron. Una de estas herramientas que contempla el modelo óptimo de gestión es la herramienta para la formulación de directrices de conciliación. Si de pronto están interesados
a través de la doctora Kelly podemos hacerles llegar esa herramienta, que en este momento está en una fase de revisión al interior de la agencia y de actualización, y una vez esté lista, pues se las podemos compartir porque es, digamos, es ese paso a paso que deben tener las entidades en cuenta, o que la agencia le sugiere a las entidades que tengan en cuenta para la formulación de las directrices de conciliación, a diferencia de lo que ocurre con las políticas de prevención, que si hay una circular señalada, hay una circular, perdón, que señala cada cuánto se debe formular política de prevención, que debe ser entre los meses de noviembre y diciembre, que debe ser cada 2 años. No hay una disposición en ese sentido que haya emitido la agencia para el tema de directrices de conciliación, pero al ser una función del Comité de Conciliación, la recomendación que siempre le hacemos desde la agencia a las entidades es que por lo menos formulen, si el insumo se los permite, formulen una directriz de conciliación por lo menos cada año, y que estén revisando permanentemente esas solicitudes de conciliación que ya han sido formuladas y que ya han sido aprobadas, con el fin de determinar, con el fin de establecer si hay lugar a alguna actualización, si hay lugar a alguna modificación, si ha variado algún fundamento jurisprudencial, algún fundamento normativo que en su momento se tuvo en cuenta para la formulación de la directriz de conciliación, pero que pues con el tiempo fue modificado y ya hay lugar, lógicamente, a modificar también esa directriz de conciliación. Entonces, frente al fundamento normativo, volvemos nuevamente a nuestro Estatuto de Conciliación, Ley 2220, volvemos nuevamente al artículo 120, que en el numeral 4 nos dice que efectivamente es el Comité de Conciliación quien, entre otras funciones, se encargará de fijar directrices institucionales para la aplicación de los mecanismos de arreglo directo. Entonces nos menciona, por ejemplo, la transacción, nos menciona la conciliación, sin perjuicio de su estudio y decisión en cada caso extremo. Nos vamos a referir a la conciliación. La agencia no tiene de momento, no tiene como una metodología ni una herramienta diseñada para la aplicación de, digamos, de la transacción, como ocurre con la de conciliación que vamos a ver en un momento. Luego, para precisar que vamos, digamos, a enfocarnos solo en conciliación, que no tenemos nada frente a transacción, ni frente a otros mecanismos de arreglo directo. Tener directrices de conciliación no quiere decir que el Comité de Conciliación ya no va a estudiar cada caso. Tiene igual, o sea, la entidad puede tener su directriz de conciliación, pero necesariamente para poder dar cumplimiento a esta disposición que tenemos acá y que nos señala el numeral 4 del artículo 120, deben ir a Comité de Conciliación todas las solicitudes y todos los casos que se presenten, solo que el abogado ya llega en su ficha y le dice al comité: este caso particular que tenemos acá encaja perfectamente en la directriz de conciliación, cumple con las distintas condiciones de aplicación de la directriz de conciliación, y obviamente eso tiene una serie de beneficios para el Comité de Conciliación, además, lógicamente, de cumplir con una obligación legal, va a generar una serie de situaciones favorables para el Comité de Conciliación en cuanto, por ejemplo, al ahorro del tiempo, en cuanto a seguridad jurídica y demás. Pero sí debe, esta es una pregunta que muchas veces hacen las entidades, sí hay una directriz de conciliación, pero hay que llevar el caso al Comité de Conciliación y hay que indicar en la ficha que este caso se enmarca y encuadra en la directriz de conciliación que fue aprobada por el comité en sesión tal, en acta número tal. ¿Listo? Muchas veces también se piensa que fijar directrices de conciliación limita la autonomía del Comité de Conciliación, y no es así, porque finalmente es el Comité de Conciliación quien estudia, es el Comité de Conciliación quien define, quien decide si efectivamente aprueba o no aprueba esa solicitud de conciliación, y también a futuro quien puede encontrar mérito para modificar, para actualizar una directriz de conciliación si las fuentes jurídicas que dieron lugar a esa directriz de conciliación han variado o han cambiado. Nuevamente mencionarles por qué es importante fijar directrices de conciliación, y acá
reiterar que más allá del cumplimiento de una obligación legal, se formulan directrices de conciliación para que las mismas estén soportadas en fuentes jurídicas, para que haya una unificación de criterios y se tenga claridad frente a cuál es el proceder en determinados casos particulares reiterativos para la entidad, que haya una línea, una sola línea frente a esos casos, sino que hoy se decidió una cosa, mañana se decidió otra, y luego a futuro se van a revisar y se encuentra que eran casos similares que ameritaban una decisión en igual sentido o en igual forma. ¿Listo? Brinda seguridad jurídica al Comité de Conciliación, en instancia encargada como ustedes saben, de definir la presencia de la conciliación. No, saber que efectivamente es una directriz construida, formulada, con tiempo, que además responde a jurisprudencia actualizada, a conceptos actualizados, a normativa actualizada, tiene, un impacto frente a la seguridad jurídica a cargo de quien debe decidir si procede o no procede la conciliación, optimiza, estandariza, agiliza el tiempo para tomar las decisiones. No es lo mismo que a un abogado le llegue un caso y tenga que sentarse a revisar qué ha dicho el Consejo de Estado, qué ha dicho la Corte Constitucional, si es un caso que involucra Corte Interamericana de Derechos Humanos, mirar qué ha dicho la Corte Interamericana. No es lo mismo hacer eso que ya tener unas directrices organizadas, ya haber realizado esa investigación, ese paso previo y decir, ok, aquí está esta directriz, esta es la jurisprudencia que me sirve, esta es la normativa que me sirve, voy a aplicarla, se ahorra mucho tiempo, se agiliza la toma de decisiones al interior del Comité de Conciliación. Digamos que no lo tengo en la presentación, pero hay unas fases que no quiero pasar por alto y que son prácticamente las mismas que vimos para el tema de política de prevención. Es decir, la directriz de conciliación tiene que ser formulada, la directriz de conciliación tiene que ser aprobada por el Comité de Conciliación. No es una obligación que la agencia, como si ocurre con el tema de política de prevención, no es obligación que la agencia la revise ni la apruebe metodológicamente, pero sí es obligación que el Comité de Conciliación la apruebe, sí es obligación que exista como constancia un acta del Comité de Conciliación en donde se evidencie respectivamente esa aprobación. Hay que implementarla, hay que implementar esa directriz de conciliación cuando lleguen casos a la entidad que ameriten su puesta en marcha, y finalmente hay que hacerle seguimiento para determinar si hay lugar a modificarla, si hay lugar a variarla, si de pronto ya esa directriz de conciliación no es necesaria para la entidad, si ya hay que formular otras directrices de conciliación para otras causas y para otras subcausas. Digamos que las fases son similares a las que vimos para política de prevención. 4 fases que de igual manera hay que cumplir para el tema de formulación de directriz. Y también, digamos, la estructura para formular las directrices de conciliación son muy similares a las que ya mencioné para el tema de política de prevención. Partimos de un insumo que es más acotado, un insumo que es más limitado para la formulación de directrices de conciliación. Se restringe a, por un lado, las solicitudes de conciliación, que son el insumo principal, el insumo predominante, y las demandas o sentencias condenatorias. Esos son los insumos que la metodología de la agencia ha contemplado para la elaboración de directrices de conciliación. Los tiempos varían, si los comparamos con la política de prevención, los tiempos son diferentes. Para el caso de solicitudes de conciliación, la recomendación que hacemos es tomar como tiempo los últimos 6 meses anteriores a la formulación de la directriz de conciliación, cuando se va a trabajar con solicitudes de conciliación, cuando se va a trabajar con demandas y sentencias. La recomendación es tomar los últimos 12 meses o el último año, pero en todo caso no es una camisa de fuerza. Las entidades, sea que trabajen con solicitudes de conciliación, sea que trabajen con demandas,
pueden ampliar esos periodos, pueden decidir que pues no van a trabajar sobre 6 meses, sino que van a trabajar sobre 8, 9 meses, porque pues eso les permite tener un panorama mucho mayor de las solicitudes de conciliación recibidas en la entidad. Algunas entidades, por ejemplo, por mencionarles un caso, en la pandemia, algunas entidades que trabajaron solicitudes, que trabajaron directrices de conciliación y que seleccionaron ese insumo de solicitudes de conciliación, decían, pues que en los últimos 6 meses, por toda esta contingencia de la pandemia, no hemos recibido tantas solicitudes de conciliación. Entonces, necesitamos ampliar ese periodo para incorporar más solicitudes de conciliación de meses o años anteriores y poder de verdad tener un insumo representativo para la entidad y trabajar con base en la directriz de conciliación. Es perfectamente válido, las entidades lo pueden hacer, digamos que pueden jugar un poco con ese tiempo mínimo que la agencia en la metodología y en la herramienta menciona. Una vez, digamos que para armarnos un poquito la estructura mental, y hasta aquí vamos siguiendo lo que ya vemos en política de prevención, pero una vez ya hay un insumo seleccionado, lo siguiente es entonces revisar ese insumo a qué causa corresponde y agruparlo, ¿sí? Puede haber, de ese insumo pueden salir 1, 2, 3, 25 causas, ¿sí? Entonces lo que se hace es, bueno, tenemos estas 30 solicitudes de conciliación. ¿A qué corresponden? ¿A qué causas del ECOGI corresponden estas solicitudes de conciliación? O sea, es como tener una bolsa con 50 papeles y empezar a revisar esos 50 papeles para empezar a agrupar, para empezar a categorizar, para empezar a diferenciar a qué corresponde cada uno, porque cada uno tiene un trámite, cada uno tiene una evolución, cada uno va a tener un tratamiento, muy seguramente un tratamiento diferente, un tratamiento distinto. Entonces ahí se puede encontrar que de esas 50, todas correspondan a una causa, o que de esas 50, una corresponda a contrato de realidad, otra, por ponerles un ejemplo, corresponda a privación injusta, otra corresponda a ilegalidad del acto administrativo que impone sanción disciplinaria, y lo que hacen es agruparlas y saber cuántas solicitudes de conciliación, cuántas demandas, dependiendo del insumo, corresponde a cada una de las causas identificadas, o si es una, pues a esa únicamente. ¿Listo? Identificada la causa, entonces, volvemos a hablar de nuestra subcausa, que también es propia de la política de prevención, y está también definida en los mismos términos de la política. Es ver, digamos, cuáles son esas fallas, cuáles son esos errores al interior de la entidad que están haciendo que se presenten esos insumos y que pueden dar lugar a una conciliación frente al tema si se presenta. Pero ya aquí nos empieza a cambiar, digamos, la perspectiva para la formulación de directrices. Ya aquí, digamos, nos desligamos de lo que les había mencionado para política de prevención y empezamos a ver otros conceptos diferentes. La subcausa acá también es igual de relevante que para la política de prevención. Tener una subcausa identificada como corresponde, tener una subcausa que efectivamente evidencie esos errores o esas fallas al interior de las entidades, es absolutamente clave para tener una directriz de conciliación exitosa, una directriz de conciliación favorable. ¿Listo? Pero entra un aspecto muy importante y es el problema jurídico. El problema jurídico que parte de la subcausa, el problema jurídico que refleja esa confrontación, por supuesto, de carácter jurídico. ¿Qué es lo que alguien dice que ha ocurrido y qué es lo que la entidad dice que no ha ocurrido? ¿Cuál es el derecho que presuntamente se ha afectado? Que es lo que seguramente va a alegar el convocante frente a lo que la entidad dice aquí no ha ocurrido. ¿Qué es lo que se quiere determinar? Sí, es una pregunta general, no concreta como la de una sentencia, y general. Debe ser general, por supuesto, porque responde a la, digamos, totalidad de los insumos analizados para esa subcausa. ¿Listo? Entonces, es general, es una pregunta,
Cuando se plantea el problema jurídico, cuando se escribe el problema jurídico, yo siempre les recomiendo a las entidades, escríbanlo y piensen en cómo deberían, digamos, responder. ¿Por qué? Porque el problema jurídico debe ser redactado de tal forma que su respuesta inicie siempre, pues, este problema jurídico de la directriz de conciliación, de acuerdo con la metodología de la agencia, debe ser redactado de tal manera que al responderlo siempre se inicie con un sí o con un no. Y ya esto me delimita un poco el tema del problema jurídico porque me excluye algunas preguntas y me excluye algunas cuestiones que para esta metodología no serían problemas jurídicos. Preguntas tipo ¿dónde, cuándo, cómo, dónde? No, digamos, no son problemas jurídicos acordes con la metodología. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no permiten responder con un sí o con un no. ¿Dónde estuvo limitada la autonomía del contratista para que se hable de configuración del contrato de realidad? Yo no puedo decir sí, ¿dónde no puedo? Pero si en lugar de eso la formulo como no sé, se configuró el contrato de realidad, se configura el contrato de realidad cuando al contratista se le exige el cumplimiento de horarios en las mismas condiciones que los funcionarios de planta, sin que exista una justificación, sin que haya una necesidad para ello. ¿Se vulnera? Sí, se vulnera porque el artículo 25 del Código Sustantivo, la jurisprudencia del Consejo de Estado, la reciente jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado indicó que eso puede ser un indicio de subordinación. Esa es la forma correcta de formular problemas jurídicos. Clave, insisto, es una pregunta general, está enfocado en la subcausa, el foco del problema jurídico es la subcausa, se debe responder con un sí, o con un no, digamos, pensar en cuando le están redactando que la respuesta corresponda a un sí, a un no, y como ya les mencioné, esto me excluye algunas preguntas que para la metodología no serían directrices de conciliación. El problema jurídico, digamos, permite, y digamos, su enfoque y su norte, su buena determinación, su buena precisión, permite identificar las fuentes jurídicas. O sea, permite ya delimitar y mostrar el camino de hacia dónde y qué es lo que se debe consultar, qué fuentes normativas, qué fuentes jurisprudenciales, qué fuentes conceptuales se deben consultar para pues, dar respuesta al mismo. Entonces, formulado el problema jurídico, lo que sigue es centrarse en esa investigación, en esas fuentes jurídicas que servirán para responder ese problema jurídico. Y la metodología de la agencia contempla 3 fuentes. Unas fuentes de tipo normativo, en donde están todas las normas, decretos, constitución, leyes, que responden efectivamente al problema jurídico. No es empezar a incluir fuentes por incluir fuentes, o porque se hizo mención general, pero no me sirven para responder el problema jurídico. Hay que ser supremamente precisos en las fuentes jurídicas que se utilizan, que efectivamente respondan al problema jurídico, que cuando las estemos buscando, las estemos leyendo, digamos, bueno, esta sentencia efectivamente sí responde al problema jurídico. ¿Cuál era el problema jurídico? Ah, este era el problema jurídico, efectivamente sí o no. O cuál es revisemos este decreto, revisemos esta ley, este artículo, sí o no, para acotar, para precisar y para incluir y tener en cuenta de verdad fuentes que efectivamente respondan al problema jurídico. He revisado directrices de conciliación supremamente extensas con una cantidad de jurisprudencia, además jurisprudencia de hace muchos años, que realmente yo la miro, reviso
y me doy cuenta que la citan por citar porque realmente por ningún lado responde el problema jurídico. No es la regla de la sentencia, la regla de la sentencia que se cita no corresponde en nada con el problema jurídico, entonces ahí sí un llamado para que seamos rigurosos, precisos con las fuentes jurídicas que tomamos como base y como insumo para responder el problema jurídico. La segunda fuente jurídica que contempla la metodología corresponde a las jurisprudenciales, toda la jurisprudencia, principalmente de altas cortes, preferiblemente jurisprudencia reciente y si es jurisprudencia antigua, pues que permita reflejar la línea jurisprudencial vigente, que sea jurisprudencia obviamente que incluya las reglas de la sentencia, que sea la ratio decidendi y no los obiter que están en las sentencias. Es muy importante en las sentencias o en la jurisprudencia tener en cuenta si hay autos que aprueban conciliaciones, tenerlos en cuenta como insumos. Y finalmente la tercera fuente corresponde a los criterios conceptuales. Criterios conceptuales entendidos para esta metodología como aquellos que expiden las entidades que tienen de pronto las entidades técnicas, por ejemplo, Superfinanciera, Superservicios, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que emite lineamientos, que emite conceptos que ustedes saben que para las entidades públicas del orden nacional son vinculantes por disposición normativa, no están contemplados dentro de la metodología y dentro del concepto de criterios conceptuales, no están contemplados los referentes adoctrinantes, entonces no es, digamos, para hacer una directriz ajustada a la metodología de la agencia no se requiere que citen la definición que, por ejemplo, el doctor Jaime Orlando Santofimio da sobre lo que es el acto administrativo o sobre los elementos que da el acto administrativo. No, son conceptos que emitan entidades con carácter técnico. ¿Listo? Identificadas, ya ustedes tienen su problema jurídico, ya tienen sus fuentes identificadas. ¿Qué sigue? Responder ese problema jurídico. Responderlo, recuerden, con un sí o con un no. ¿Y el por qué? Es patrimonialmente responsable la entidad por la privación injusta de la libertad cuando se evidencia que hubo una captura ilegal o que no hubo pruebas para acreditar la culpabilidad de la persona privada de la libertad. Sí, sí es patrimonialmente responsable. ¿Por qué? Y de manera breve, mencionan, con base en esas fuentes, cuáles son esas respuestas, o cuál es, perdón, esa respuesta para ese problema jurídico. Es realmente muy sencillo. Sí, no y por qué. ¿Por qué lo uno y por qué lo otro? Y ese por qué es el resultado de ¿qué? Ese por qué es el resultado de las fuentes normativas, las fuentes jurisprudenciales y las fuentes conceptuales. Olvidé decirle frente a las fuentes conceptuales que no necesariamente tienen que confluir las tres, ¿sí? No necesariamente tienen que estar las tres. Puede haber fuente normativa, fuente jurisprudencial, fuente conceptual, normativo conceptual. Pueden haberlas perfectamente. Y cuando estén en la parte, digamos, cuando estén construyendo toda la parte de fuentes, traten de incluir y ser también muy puntuales. ¿A qué me refiero con muy puntuales? Muchas veces nos llegan directrices de conciliación que las entidades, sin tener la obligación, insisto, sin tener la obligación de enviarlas a la agencia, las envían como para que la agencia le dé una mirada metodológica, que efectivamente se ajuste a la metodología, y en eso hemos identificado que muchas veces las entidades incluyen Ley 100 de 1993. Sí, pero ¿cuál artículo? Del artículo, ¿cuál inciso? ¿Cuál ordinal? ¿Cuál parágrafo? Porque eso también guía a las personas que se topan en la entidad con esta directriz de conciliación y hablando de optimizar y agilizar tiempo y toma de decisiones, todo eso influye, porque esa persona, si no conoce el tema, no tendrá que irse a la ley 100 a buscar, bueno, ¿y cuál es el artículo? ¿Cuál es el inciso? ¿Cuál es el parágrafo? No, ahí está, incluso ahí está el extracto correspondiente y aplica para las demás fuentes. ¿Cuál es la regla de la jurisprudencia C-154 del 2008
de la Corte Constitucional, esto, y, ok, por eso está citada acá. Eso también es muy importante porque a veces las entidades simplemente citan Ley 100 del 93, sentencia T025 de 2004, sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021 del Consejo de Estado, y listo. Pero si es, digamos, la recomendación cuando soy yo quien reviso cuando reviso las directrices de conciliación es, bueno, pero de la Ley 100, precisar, de la jurisprudencia, precisar la regla, ¿sí? Porque eso también, insisto, ayuda a optimizar el tiempo y agilizar la toma de decisiones por parte del Comité de Conciliación. Y finalmente, unas condiciones de aplicación. Las condiciones de aplicación van a permitirle, unas condiciones de aplicación muy generales, que van a permitirle a la entidad, al Comité de Conciliación, al abogado que esté realizando la ficha, cuando le llegue una solicitud de conciliación particular, poder determinar si efectivamente esa solicitud le es aplicable la directriz de conciliación. ¿De dónde salen las condiciones de aplicación? ¿Cómo aparecen? ¿Cómo llegan a la directriz de conciliación? Pues son el resultado de el análisis de la subcausa, del problema jurídico y de la respuesta, de la tesis o respuesta al problema jurídico. Deben ser organizadas en forma de checklist, de manera que se pueda validar fácilmente cuando llega a la entidad una solicitud de conciliación de Pepito Pérez, se pueda ver si efectivamente esa situación particular de Pepito Pérez es la misma que está contemplada y que fue prevista y que ya está aprobada, que tiene directriz de conciliación aprobada por el comité de conciliación. ¿Listo? ¿Cuántas condiciones de aplicación deben ser? Depende. Hay directrices de conciliación que tienen 3, hay directrices que tienen 4, hay directrices que tienen 5. Eso va a depender del tema, eso va a depender de lo que se identifique, pero lo que sí es claro es que debe haber una rigurosidad al momento de establecer estas condiciones de aplicación porque todas deben cumplirse, ¿sí? Todas deben cumplirse para que la directriz general pueda ser aplicada a un caso particular. ¿Listo? Digamos que estos son los aspectos más relevantes de la directriz de conciliación. Esto obviamente a partir de la metodología que tenemos en la agencia, que como les digo, la podemos poner a disposición de ustedes, pero en este momento, digamos, está en una fase de actualización y en una fase de revisión interna. Pues una vez culmine, pues la podríamos hacer llegar o pues no las podrían solicitar. Entonces, mirando un ejemplo de una directriz de conciliación, entonces, rápidamente, insumo, como las solicitudes de conciliación son el insumo principal, vamos a suponer que son solicitudes de conciliación. La causa, vamos a seguir trabajando con la configuración del contrato de realidad, que pues, ustedes saben es muy transversal, y aprovecho aquí para mencionar que la agencia recientemente expidió unos nuevos lineamientos sobre la materia del contrato de realidad. Entonces también para que los consulten, están en la biblioteca jurídica de la agencia, para que también los consulten, para que también los revisen. Son lineamientos en materia de prevención, prevención en las distintas fases, contractuales, pues también para que los puedan revisar. La subcausa, seguiremos para nuestro ejemplo hablando de la limitación de la autonomía del contratista, limitación en cuanto al cómo, al cuándo y el dónde se presta el servicio. Como ustedes saben, pues la autonomía es el elemento característico, el elemento determinante del contrato de realidad. Entonces, del contrato de realidad no, sino del contrato de prestación de servicios. Luego, si hay una limitación a esa autonomía, pues ya ahí tendríamos que estar mirando si hay lugar o no hay lugar a la configuración del contrato de realidad. ¿Listo? El problema jurídico, acá lo puse muy general, pero este problema jurídico puede ser precisado aún más con los hechos, con las circunstancias, con los hechos y con las circunstancias particulares del caso. Para nuestro ejemplo, lo limité a, sí, bajo la redundancia, se limitó la autonomía del contratista de prestación de servicios, pero ustedes le pueden incluir si se limitó la autonomía del contratista cuándo, o si se limita la autonomía cuándo y señalan el cuándo, o si se limita la autonomía del contratista porque, o si se le solicita al contratista el cumplimiento de horario en las mismas condiciones del funcionario de planta, si eso se constituye como un limitante de la autonomía. Digamos que
ya no los irá dando y no los da como en efecto sucede, nos los da los hechos de los insumos, la subcausa, pero pues aquí quise traerlo muy, muy general y quiero hacerles como esa acotación. Las fuentes, entonces acá tenemos por temas de espacio, sé que esto no es coherente con lo que acabo de decirles de las fuentes, pero por temas de espacio no incluí digamos, lo correspondiente a digamos, esas partes que se necesitan o que fundamentan el problema jurídico, pero aquí tenemos artículos 53, 32 53 de la Constitución, 32 de la Ley 80, 25 del Código Sustantivo, las sentencias de la Corte Constitucional, las sentencias del Consejo de Estado, y pues la idea es que se pueda, señalar específicamente del artículo 53 que, del artículo 32 que, del artículo 25 que, de esta sentencia, que, cuál es la regla, así como de esta sentencia del Consejo de Estado. ¿Lista? Pero pues por tema de espacio y de no cargar mucho la diapositiva, pues no quise incluirlo en la presentación. La tesis, entonces, regálenme y subo acá un segundo. La tesis, entonces, miren que inicia, subo acá. La tesis inicia con un sí, o sea, sí se vulneró la autonomía del contratista. ¿Por qué? Porque el contratista, para este ejemplo, muy breve, la tesis, digamos, depende del caso y de las fuentes y de la información con la que se tenga, pero la tesis se recomienda que sea concreta, que sea puntual. Entonces, sí se vulneró porque al contratista se le exigió el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, al cómo, al cuándo, a la cantidad de trabajo, y eso rompe la autonomía que caracteriza el contrato de prestación de servicios, configurando la subordinación propia de los contratos de trabajo, ¿cierto? En cuanto a las condiciones de aplicación, aquí, digamos, traje algunas, aquí miren, hay 5, pero pueden ser menos o pueden ser más, y esas condiciones de aplicación siempre, digamos, les sugiero a las entidades que inicien cómo la directriz será aplicada siempre que en el caso concreto se encuentren probadas, o sea, siempre que en ese caso en particular se encuentren probadas las situaciones que la entidad encuentra, que la entidad enlista. Entonces acá hablamos de calidad del contratista, que se pruebe que hay una subordinación, que se pruebe que hay una exigencia de horario sin justificación para ello, que se pruebe la exigencia, o sea, que se pruebe que se exigía al contratista cómo debía entregar los productos, pues porque todo eso rompe, digamos, con esa autonomía característica del contrato de prestación de servicios. Y cuando llegue una solicitud de conciliación particular, la entidad lo que tendrá que entonces empezar a chulear es, bueno, ahí se cumple con la calidad del contratista, pues esta persona está acreditado que esta persona está personalmente de servicio, que no lo hizo por interpuesta persona, que efectivamente hubo unos honorarios que son pues, la remuneración por el servicio prestado, que se le exigía, aquí están todos, efectivamente nos dieron los reportes de entrada, donde esta persona entraba todos los días a las 8, además hay un correo en donde el jefe de la entidad, el jefe del área, que ni siquiera era el supervisor del contrato, le dijo que tenía que venir de 8 a 5, con una hora de almuerzo. Esto acá también se cumple, acá están todas las evidencias que prueban que efectivamente sí se le exigió un horario y que en realidad no era una labor, no era una actividad que tuviera que realizar la persona en la oficina, que perfectamente lo puede hacer en su casa o en el lugar que dispusiera, porque pues, podía perfectamente hacerlo y eso no afectaba en nada la ejecución del objeto contractual ni la ejecución de las actividades contractuales. Y que también se pruebe, está aprobado en el proceso que se le exigía cómo entregar los productos, cómo tenía que hacerlo, qué formato tenía que utilizar, qué lenguaje tenía que utilizar. Entonces, eso también está aprobado, perfecto. Quiere decir que a este caso le aplica la directriz de conciliación, así se deja constancia en la ficha. En la ficha se indica esa situación y pues se lleva a comité de conciliación y se indicará, en la convocatoria se indicará que efectivamente el caso número tal, o al caso número tal, mejor, le es aplicable la directriz de conciliación que ya había sido aprobada por la entidad. Si por alguna razón en esa directriz de conciliación se prueba la calidad de, perdón, en esa directriz de conciliación, en esa solicitud de conciliación particular, se prueba la calidad del contratista, que hubo una prestación personal, que hubo una remuneración pues, por los servicios prestados, que se le pagaron sus honorarios. Pero no se prueba, por ejemplo, la exigencia de horario, o se prueba que
era necesaria la permanencia del contratista, y así se dejó señalado desde la etapa precontractual y está debidamente justificada. Si eso no se encuentra, digamos, si no está aprobada esa exigencia de horario, ya la directriz de conciliación no aplicaría. Si de pronto no se prueba o si lo que se prueba es que había una coordinación y que de pronto la exigencia de la forma, de cómo debía entregar el contratista algunos productos o cuándo debía entregar esos productos, si se prueba que eso hace parte de una coordinación perfectamente válida dentro de este tipo de relaciones contractuales y que eso no rompió la autonomía del contratista, pues lógicamente la directriz de conciliación tampoco será aplicable. Entonces también aquí el llamado frente a las condiciones de aplicación es ser estrictos, ser rigurosos, pensar cuando las están elaborando que deben cumplirse todas, porque a veces uno las mira, las revisa y se da cuenta que pueden ser excluyentes. Entonces, digamos, ser absolutamente precisos con ese tema. Un segundo, porque acá me devolví, no sé qué pasó. Listo. Entonces, esa era la presentación que teníamos para ustedes el día de hoy. Finalizar con algo que he repetido, en lo que he sido muy enfática y muy reiterativa, pero que en realidad es necesario. La prevención y la conciliación van más allá del cumplimiento de una obligación legal. Tenemos una responsabilidad como servidores públicos de tomarnos en serio el tema de la prevención y el tema de la conciliación, de documentarnos, de revisar, de innovar de pronto en el tema de la prevención con medidas, mecanismos que vayan más allá y que de verdad permitan cumplir los objetivos y los fines de la política de prevención y de la directriz de conciliación. Voy entonces, les agradezco mucho. Veo que hay un par de preguntas o varias preguntas en el chat. Son las 10:26, la charla estaba prevista para las 10:30. Voy a seleccionar algunas preguntas para resolverlas. ¿Listo? Ay, perdón. Vale, un segundo. Bueno, estoy revisando el chat. Saludos desde la Corporación Autónoma Regional del Cauca. Claro, acá hay una pregunta de Corpamac que dice así: y pese a que el acto administrativo cumplía con los requisitos de legalidad, pero aún así fuimos condenados por una tesis judicial que se apartó de la línea jurisprudencial. Eso suele pasar tanto en las condenas, bueno, no es que suela pasar, pero a veces ocurre, tanto en las condenas como en las demandas, ¿sí? Muchas veces, y es un tema que he tenido con que he podido mirar con un par de corporaciones autónomas, precisamente, en donde las vinculan o las terminan condenando y no tienen ninguna responsabilidad. En este caso, pues recuerden que la política se sustenta en una subcausa, y esa subcausa parte de que hay un error o una falla al interior de la entidad. Luego, si no estamos ante ese escenario, si es, digamos, efectivamente el acto fue debidamente construido, fue debidamente expedido, elaborado, y aún así pues hay una condena, la entidad tiene entonces que empezar a analizar si efectivamente es prevenible o no es prevenible, porque efectivamente estamos ante una realidad que pone en evidencia que efectivamente se pueden presentar estas situaciones que a las entidades las demandan
que no se les puede negar el acceso a la administración de justicia, que es un derecho que tenemos los ciudadanos, pero en todo caso ahí la entidad lo que tiene que tener absolutamente claro son los argumentos, estar absolutamente segura de que esa demanda no obedece a ninguna falla o error, o esa condena efectivamente no es un error de la entidad, hay que cumplirla porque pues, es una orden judicial, pero no me sirve como insumo para formular la política. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer, pero debe responder a un análisis riguroso, tener suficientemente clara el fundamento, el argumento del por qué efectivamente no se, digamos, no se constituye o no puede ser tomado como un insumo para formular la política de prevención, pero pasa, insisto, pasa mucho, o no mucho, no quiero generalizar, pero sí pasa, sí ha pasado, frente a demandas, y tengo conocimiento más de demandas que de condenas, pero también podría presentarse y en ese caso la entidad sí podría no formular políticas sobre ese tema. Siempre tendrá que formular política porque pues, es una obligación y hay que hacerlo. Pero pues tiene digamos, como la autonomía de decir yo no voy a formular por esto porque realmente aquí no hay una falla, esto no me sirve de insumo para formular una política de prevención de acuerdo a las definiciones y a los elementos a tener en cuenta para formular la política de prevención. Bueno, acá me dicen que se estaba escuchando una conversación debajo de la exposición, qué pena, de pronto era de la entidad, que pues, estoy en una sala de juntas, pero también había una reunión al lado, entonces se excusan por eso, porque pues... Sí, sí, puede ser. Por acá nos pregunta la doctora Paula Escobar, ¿en qué lineamiento o circular están las fechas para envíos de políticas de prevención del daño antijurídico? Gracias, doctora, es la circular número 5 del 27 de septiembre del 2019. Les recuerdo, este año deben enviar la política entre los meses de noviembre y los meses de diciembre. Es la política que van a implementar durante los años 2020 o en los años 2024 y 2025. Bueno, ya revisé el chat, no veo más preguntas. Agradecerles a todos por su participación, por su disposición, por el interés o por el interés en estos temas. La agencia, como siempre, está presta y dispuesta a asesorarlos en lo que necesiten. Les agradezco mucho su tiempo, su disposición y su atención. Que tengan todos un muy buen día.